Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Cloudster. Les damos la bienvenida a este evento sobre cómo transformar sus estrategias en la nube utilizando GenAI. Nos acompaña Omar Ashton, Partner Solution Architect en AWS, y Ricardo González, Chief Technology Officer en Cloudster. Bienvenido, Ricardo. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por la presentación. Bienvenidos a todos, bienvenido Omar. em, y bueno, como ya lo mencionaban, el día de hoy vamos a estar abordando eh, temas relacionados a GenAI, el camino para llegar a GenAI, las herramientas, las tecnologías que tenemos disponibles. Y pues me acompaña Omar Ashton, Partner Solution Architect de AWS. Entonces, muy rápidamente voy a presentarme a los que ya probablemente me conocen de algún evento previo, de alguna interacción, de algún proyecto. Eh, bueno, yo soy Ricardo González, soy el CTO de Cloudster y pues en más de 25 años de carrera, eh, enfocado en todo el tema de arquitectura, procesos de desarrollo de software y adopción de nube, pues he tenido la fortuna de trabajar con cientos de compañías en miles de proyectos. Entonces, pues es un gusto poder estar con ustedes y compartir de nuestra experiencia en todo este tema tan importante y tan de vanguardia como es GenAI y su adopción. Me acompaña Omar. Omar, por favor. Hola a todos, mucho gusto. Omar Aston, soy Partner Solutions Architect en AWS, basado en Bogotá, Colombia, y trabajando de la mano de los partners estratégicos de AWS en la región, pues Cluster, uno de ellos, ingeniero de sistemas de formación, y bueno, más de 16 años de experiencia trabajando en diferentes roles: desarrollador, arquitecto de software, em, engineering manager, director de software, CPO en startups, entre otros. Y bueno, bienvenidos. Súper, Omar, muchísimas gracias. Entonces, bueno, como temática de hoy, pues vamos a tener varios puntos importantes. Vamos a ir avanzando desde los elementos fundamentales hasta los detalles de la práctica y, y todo lo relacionado a GenAI. Entonces estaremos empezando por recordar y entender un poco qué es el Well Architected, el gobierno de nube, predicciones sobre la relevancia y el impacto que va a tener GenAI en esta industria. Vamos a abordar un plano general de lo que es una estrategia para GenAI, cómo se alinea en el gobierno de nube y una práctica de GenAI, y ya vamos a entender entonces más en detalle cómo funcionan estas tecnologías de inteligencia artificial generativa, el stack que tenemos en AWS que soporta las soluciones de este tipo, consideraciones de implementación en una solución de GenAI, todos los elementos que hay que tener en cuenta. Vamos igual a lo largo de la presentación, vamos a estar evidenciando muchos de ellos y veremos algunas soluciones que tenemos en Cloudster alrededor de esto y casos de proyectos que actualmente venimos trabajando con nuestros clientes. Entonces, empecemos. Primero, pues, muy rápidamente, ¿qué es Well Architected? Well Architected es el marco de buena arquitectura, el Well Architected Framework, que básicamente
consolida el conocimiento de muchos años y muchos proyectos y muchas soluciones en la nube de AWS y ese conocimiento consolidado por el propio equipo de AWS para poder diseñar, construir y operar soluciones que saquen el mayor provecho de la nube. Este framework está organizado en 6 pilares, los que podemos ver acá: excelencia operativa, seguridad, confiabilidad, rendimiento, optimización de costos y sostenibilidad. Son los pilares principales sobre los cuales se enfoca el framework. Y en cada uno de esos pilares, pues tenemos principios de diseño. Hay unos principios de diseño generales que son a través de los diferentes pilares, y principios de diseño específicos a cada pilar. Básicamente, eh, el Well Architected Framework se organiza y se estructura a través de preguntas sobre cómo abordamos características de nuestras cargas de trabajo en la nube. Ejemplos básicos de Well Architected. En el pilar de operaciones, ¿cómo implementa la observabilidad de las cargas de trabajo en su organización? ¿Cómo hacemos esa instrumentación? ¿Cómo sabemos qué está pasando en las cargas de trabajo en cualquier momento? Es una pregunta que puede ser amplia, pero que tiene diferentes niveles de profundidad, diferentes opciones de implementación. Em, el Security 1. ¿Cómo opera de forma segura su carga de trabajo? ¿Qué criterios, qué prácticas se utilizan para asegurar las cuentas, para mejorar la autenticación, para controlar el menor privilegio, etcétera, etcétera? Reliability, confiabilidad 4. ¿Cómo se diseñan las interacciones en un sistema distribuido para evitar fallos? Hoy en día, la gran mayoría de aplicaciones, cargas de trabajo en general, son sistemas distribuidos con múltiples componentes, con diferentes responsabilidades, pero en la interacción entre esos componentes y esos servicios pueden presentarse situaciones que afectan la ejecución. ¿Cómo diseñamos nuestra carga de trabajo para que puedan soportar los fallos, ¿no? Otros ejemplos de los demás pilares. Eh, Performance 1, rendimiento. ¿Cómo selecciona los recursos de nube y patrones de arquitectura adecuados para su carga de trabajo? Pensando en el rendimiento. Entonces, ¿cómo escoge si va a utilizar máquinas virtuales? ¿Cómo escoge el tipo de máquina adecuada? ¿O cómo escoge el servicio donde va a ejecutar su aplicación? Pensando en el performance. ¿Mm? Costo, la pregunta 2 de costo. ¿Cómo se gobierna el uso? ¿Cómo está usted al tanto de lo que pasa y cómo define las condiciones de uso de recursos dentro de la nube? Sostenibilidad 3. ¿Cómo aprovecha los patrones de software y arquitectura para respaldar sus objetivos de sostenibilidad? Hoy en día, para nadie es un secreto de que los recursos del planeta se están agotando y su uso indiscriminado pues nos va a llevar a una inevitable extinción. Pero al crear esa conciencia nosotros podemos identificar esos diferentes aspectos que podemos mejorar en nuestras aplicaciones para ser más eficientes. A veces son cosas tan simples como el algoritmo que implementamos para una operación. A veces, no sé, por errores básicos de desarrollo, eh, en vez de recorrer 5 registros de una lista para terminar una operación, se itera sobre toda la lista, independiente de que el registro que busque sea el primero o el quinto o el décimo o el último. Son problemas algorítmicos, pero que consumen más recursos de los necesarios. Y de lo mismo, no solo es la algoritmia y los patrones de diseño que usamos, sino también los tipos de recursos y los patrones de utilización. Entonces, importante. Esto es también parte de lo que hace parte, esto es parte de lo que compone el framework de Well Architected en sus diferentes pilares. Ahora, ¿qué es el gobierno de nube? El gobierno de nube son todas esas políticas, procesos y controles que utilizamos para administrar
nuestras cargas de trabajo en un entorno de nube para supervisar y proteger esas cargas de trabajo. Entonces, ¿esto qué significa? Define las políticas, procesos y controles alrededor de la gestión de identidad, el control de acceso, políticas y controles organizacionales, como qué tipos de recursos se pueden utilizar en los diferentes ambientes, aspectos de cumplimiento y auditoría, cómo sabemos que las cargas de trabajo están cumpliendo con los objetivos que buscamos. Dependiendo de la industria hay diferentes marcos de referencia de cumplimiento que las organizaciones se enfocan en trabajar. Por ejemplo, no sé, en términos de seguridad, un marco como ISO 27001. Cómo desde nuestra operación de nube estamos soportando el cumplimiento de nuestro estándar adoptado por la organización, o PCI, o cualquier otro estándar HIPAA, no sé, que muchas veces tienen que ver con aspectos principalmente de seguridad y operación, pero pues al final todo se reduce y todo se consolida a temas de cumplimiento de nuestros objetivos. La gestión de recursos, gestión de costos, cómo garantizo que no esté gastando más de lo que deba, cómo puedo identificar adecuadamente el gasto en las diferentes cargas de trabajo, etcétera, etcétera. Estos son algunos ejemplos de los procesos, las políticas y los controles que hacen parte de una estrategia de gobierno de nube. Y muchas veces se preguntan los equipos qué se logra con una estrategia de gobierno de nube. Básicamente lo que logramos con esto es establecer un entorno, un ambiente que está listo para poder recibir nuevas cargas de trabajo, es decir, para poder, por ejemplo, migrar cargas de trabajo existentes, ya sea al mundo on-premise, de otras nubes, listo para poder escalar acorde a las necesidades y a los requerimientos de cumplimiento y operativos que tenga la organización y optimizado y eficiente en el uso de los recursos. ¿Sí? Entonces, esto es parte de lo que buscamos lograr con una estrategia de gobierno de nube y se construye a través de lo que llamamos las funciones de gobierno. Las funciones de gobierno se organizan en estos 9 conjuntos y son los controles y límites, los aspectos de conectividad de red, la gestión de identidad, las operaciones de seguridad, las operaciones de servicio, o sea, la gestión del servicio, la observabilidad, como lo mencionábamos hace un rato, la gestión financiera de la nube y el empaquetado y distribución de recursos y servicios a través de nuestra organización. Entonces, cuando nosotros definimos los procesos y las políticas y los controles que aplican estas diferentes funciones, estamos construyendo nuestra estrategia de gobierno de nube. Esto claramente está apalancado y soportado por el Well Architected Framework. Entonces, todos los principios básicos que por lo general se evalúan en términos de una carga de trabajo en el Well Architected Framework se extrapolan desde la perspectiva de gobierno para facilitar la llegada y la construcción de nuevas cargas de trabajo de una manera mucho más organizada en el tiempo. Eso es lo que se logra al tener una estrategia de gobierno de nube. Ahora, ¿qué es GenAI? El tema principal de hoy. El tema principal de hoy. Entonces, básicamente, GenAI, aquí utilicé GenAI para definir GenAI. Entonces, es básicamente la parte de la inteligencia artificial que puede crear nuevos contenidos de diferente tipo, texto, imágenes, audio, etcétera. Recordemos que la inteligencia artificial tiene diferentes matices y viene con diferentes aproximaciones. Por ejemplo, Machine Learning es una práctica mediante la cual nosotros le enseñamos a la máquina a resolver problemas basándonos en ejemplos, que ese problema probablemente sea muy difícil de describir en términos algorítmicos. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, describir
grafía real, tal vez bastante complejo hacer esa estructuración de un algoritmo. En vez de inventarnos algo para hacer eso, hacemos con Machine Learning en muchos ejemplos a la máquina que aprenda a responder ante ciertas entradas. Por ejemplo, estas imágenes médicas y damos un ejemplo. Mira, esta imagen tiene una anomalía, esta imagen médica aquí, una anomalía en el sistema central, esta imagen tiene una anomalía. Hola, creo que tuve un fallo en mi conexión de internet. ¿Me escuchan? Bien, súper. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Y bueno, como les decía, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Perfecto, súper, gracias. Listo, entonces, como les decía, GenAI, pues es esa parte de la inteligencia artificial que me permite la generación de nuevos contenidos. Hay otras líneas de inteligencia artificial como Machine Learning, en la cual lo que hacemos es enseñarle a partir de ejemplos a la máquina a resolver problemas. Y esto nos permite, por ejemplo, hacer cosas como clasificación de datos, como predicción o identificación de anomalías. Esos son otros escenarios diferentes de la inteligencia artificial. GenAI es la generación de contenidos. Por eso es Generative Artificial Intelligence. Ahora, en lugar de limitarse a analizar los datos existentes, aprende patrones y genera resultados originales. Algunos ejemplos son los modelos de IA con ChatGPT o con Cloud para la generación de texto y DALL-E para la creación de imágenes. Esto, esta tecnología de Generative AI utiliza las aproximaciones de Deep Learning para tratar de imitar la creatividad humana. Realmente lo que hace es conectar datos que tiene previamente almacenados e identificar patrones y poder establecer contenidos que puedan simular eh, lo que generaría un humano. Es básicamente. Todo este contenido, esta descripción de GenAI la generé con Cloud, que es uno de los modelos que tenemos disponibles en AWS para eh, inteligencia artificial generativa. Ahora vamos a enfocarnos en algunas predicciones sobre GenAI. Estas son predicciones que ha realizado Gartner. Gartner en su informe de Gartner Predicts, enfocado en el futuro de la inteligencia artificial generativa, ha identificado algunas áreas importantes y que he tomado algunas que me parecen bien relevantes para la audiencia de hoy. 75% de las empresas utilizarán GenAI para generar datos sintéticos de los clientes. ¿Qué son los datos sintéticos? Los datos sintéticos es eh, cuando, por ejemplo, nosotros no tenemos la información completa de los clientes o queremos, por ejemplo, pensemos en una aplicación que estemos desarrollando en nuestra organización. Necesitamos generar datos que representan clientes. Datos sintéticos son esos datos que pueden estar basados en parte de datos reales de nuestros clientes, más información extrapolada y generada adicional. Esa parte generada adicional son datos sintéticos. GenAI es un mecanismo
interesante para generar esos datos sintéticos porque puede tomar como input la data parcial que tengamos y entregarnos datos sintéticos que tengan coherencia. ¿Sí? No son datos aleatorios falsos, sino datos sintéticos relacionados a data real. Otra predicción es que el 33% de las interacciones con servicios de GenAI va a invocar modelos de acción y agentes autónomos para completar tareas en 2028. ¿Qué son los modelos de acción y los agentes autónomos? GenAI, los modelos de GenAI básicamente tienen eh, básicamente guardan su conocimiento es autocontenido. Es decir, normalmente, a no ser que nosotros hagamos algún tipo de extensión, no puede accionar fuera del modelo, no puede accionar. O sea, no puedo decirle, eh, imprímame este documento si no tengo un mecanismo para que esa acción de imprimir la pueda realizar. Esos son los modelos de acción y los agentes autónomos. Son extensiones que me permiten darle la capacidad al modelo para accionar cosas. Accionar como el ejemplo que di. Un agente que permita imprimir los resultados que saca de algún proceso de generación, por ejemplo. Entonces, para 2028, 33% de esas interacciones van a tener integrados modelos de acción. Es decir, no solo van a estar en un formato autocontenido en donde pues no puede extender su capacidad, sino que van a poder accionar cosas. Otra predicción es que el 50% de los modelos de GenAI serán de dominio específico para cada industria o función de negocio en el 2027. ¿Qué significa esto? Hoy en día la gran mayoría de modelos de inteligencia artificial generativa son de uso general. Se entrenan con un códex muy amplio. Un códex es toda esa base de conocimiento que sirve como input para un modelo. Y normalmente lo que hacen hoy en día los fabricantes de modelos es que alimentan con todo lo que puedan, con todo lo que tengan disponible para uso general, pero se espera que haya una tendencia en la que los modelos estén más enfocados en áreas de negocio particulares, en industrias, en funciones de negocio específicas, por ejemplo, en CRM, en la parte de interacción con los clientes, en poder perfilar mejor al cliente, el poder predecir mejor la mejor recomendación, el poder conocer más a fondo basado en el negocio cómo interactuar y cuáles son las acciones que mejor resultado me da al cliente. Por ejemplo, ese sería un modelo especificado en Customer Relationships. Pero también van a haber modelos a nivel de industria, por ejemplo, a nivel de logística. Entonces, organizaciones que tienen operaciones logísticas complejas, pues hay un cierto conocimiento en estrategias, prácticas de optimización, programación lineal y optimización estocástica, etcétera, etcétera, que pueden ayudar a que los contenidos y la generación que me produzca el modelo sean mucho más certeros para esa industria en particular. Esa es una de esas predicciones importantes. Ahora, 50% de los activos de desarrollo en mercados de tecnología serán realizados por orquestaciones de GenAI. Es decir, el desarrollo de software va a transicionar muy pronto a una participación activa de tecnologías de GenAI. Hoy en día, pues ya se ve, no es que los desarrolladores van a ser reemplazados por GenAI, pero sí va a cambiar un poco su rol, en el sentido en que ya deben tener la capacidad de guiar a la inteligencia artificial generativa para producir el contenido que se requiere con la calidad que se necesita. Hoy en día, pues realmente hay todavía muchas falencias en eso. 30% de las implementaciones de GenAI serán optimizadas para utilizar métodos computacionales de conservación de energía empujados por las iniciativas de sostenibilidad. Esto es una tecnología que es altísimamente demandante en energía, en capacidad de cómputo
y claramente pues amenaza los aspectos de sostenibilidad. Entonces, se vuelve supremamente relevante que las tecnologías que se usen, las implementaciones aprovechen las tecnologías más eficientes para sacar al máximo provecho y reducir al mínimo el desperdicio que se tiene alrededor de los recursos de cómputo. Son algunas predicciones súper importantes, súper relevantes de el impacto que está teniendo y que va a tener GenAI en el mundo. Ahora, ¿cuáles son los pilares de una estrategia para GenAI? Son cuatro. Lo primero es la visión. La visión tiene que ver con las metas que buscamos, los beneficios que queremos lograr y cómo vamos a medir el éxito de nuestra estrategia de GenAI. Eso es lo primero, hacia dónde vamos, qué queremos lograr, qué beneficios vamos a tener. El valor se mide en términos del impacto del negocio, de la gestión del cambio, porque esto también plantea un cambio de paradigma en muchos aspectos, y lo relacionado a personas, gente y habilidades. El tipo de skills empieza a transicionar y empieza a requerir otro tipo de conocimiento y otro tipo de capacidades. El tercero es el riesgo, que tiene que ver con aspectos regulatorios, el riesgo reputacional, el riesgo en términos de competencia. Y aquí es importante, eh, y lo vamos a ver más adelante, todos los aspectos de inteligencia artificial ética y responsable. Eh, la inteligencia artificial, al final, como todo esto se crea es a partir de ejemplos, a partir de unos códex, a partir de datos. Si los datos que se utilizan para entrenar estos modelos están parcializados, es lo que llamamos el bias, están parcializados, las respuestas van a ser parcializadas. Hemos visto los casos que tienen un impacto reputacional bastante negativo en diferentes fabricantes con sus implementaciones tempranas que pues digamos el códex eran, tenía parcialización. Entonces, cada vez más, los mismos fabricantes trabajan fuertemente para hacer menos parcializados los modelos, hacerlo más generales posibles, pero nosotros es nuestra responsabilidad está también establecer los controles que nos garanticen que eso se aplique en nuestras implementaciones y reducir el riesgo reputacional de que, no sé, el, por ejemplo, una solución que eh, le recomiende a nuestro cliente no comprar nuestro producto, pues tal vez no es lo que queremos de nuestra implementación. Lo que queremos es mejorar la percepción y facilitar esa adopción y esa compra por parte de nuestro cliente, pero pues ahí entramos en ese riesgo reputacional también, ¿no? Y por último está el pilar de la adopción, y es cómo establecemos esa ruta para lograr el valor en los casos de uso que definamos de adopción de GenAI, los marcos de decisión y el gobierno de la decisión. Entonces, esto es lo que hace parte de esa estrategia de GenAI. Ahora, ¿cómo se ve eso en un mapa? En un mapa estratégico, pues empezamos con la definición de los objetivos y los casos de uso donde vamos a utilizar la inteligencia artificial generativa. Empezamos a trabajar en ese cambio de paradigma de cómo se usan las herramientas y cómo las herramientas generan resultados para nuestro negocio. Nos enfocamos en victorias tempranas y escalables, manteniendo un enfoque ágil de poder probar, mejorar o probar y desechar y poder ajustar rápidamente y manteniendo los principios de la inteligencia artificial ética y responsable. Esto
son los pasos que nos permiten implementar esa estrategia de la mejor manera en donde tengamos resultados palpables manteniendo el control. Ahora voy a hacer muy rápidamente un mapeo de cómo se relacionan GenAI y el gobierno de nube. Por un lado, cuando nosotros hablamos de seguridad y cumplimiento, en GenAI nosotros tenemos el manejo de datos sensibles durante el entrenamiento y el despliegue. Gobierno de nube nos permite definir un modelo de protección y acceso a los datos claro que nos permita el control y la protección necesaria que debamos tener sobre los mismos. Cuando hablamos de gestión del costo, como hablábamos, esto es una tecnología que es bastante exigente en cómputo y recursos. Entonces, al requerir recursos importantes y que por lo general incrementan el costo, gobierno de nube nos permite establecer ese modelo que nos dé el control, la visibilidad y el control para poder optimizar el consumo de la mejor manera posible. Entonces, esto es importante también. Ahora, eh, gestión de recursos. En GenAI, pues requiere múltiples servicios de diferentes componentes disponibles en, por ejemplo, AWS, para entrenar, desplegar y escalar esos modelos. Gobierno de nube nos permite definir las políticas para utilización eficiente de los recursos y la cuota del uso del servicio. Es importante también. Por el lado de la gestión de datos, GenAI nos involucra conjuntos de datos grandísimos para entrenar y para afinar nuestros modelos. Las políticas del ciclo de vida de datos las podemos definir con gobierno de nube y buscando garantizar esa integridad de los mismos todo el tiempo. En términos de monitoreo y trazabilidad, el monitoreo del rendimiento de los modelos y la salud de la infraestructura que soporta estas soluciones lo permite nuestro modelo de gobierno de nube, en el cual centralizamos logs, hacemos monitoreo unificado, detección de anomalías que nos permiten accionar rápidamente en cualquier situación anómala. Y por último, escalabilidad y confiabilidad. Al tener gran variación en las capacidades que se requieren y la disponibilidad necesaria para estas soluciones de GenAI, pues en gobierno de nube nosotros podemos definir esas políticas, esos controles y esas prácticas que van a garantizar el autoescalamiento, los despliegues multiregión, los mecanismos de recuperación de desastres para garantizar esa disponibilidad y la confiabilidad de las soluciones. Antes de darle la palabra a Omar, pues me parece importantísimo mencionar estos dos puntos. GenAI y la responsabilidad y ética en el uso de la misma. Los principios más importantes que se buscan con el uso responsable de inteligencia artificial son los que presento a continuación. La equidad, que considera el impacto en diferentes grupos de interesados para evitar esos sesgos en las respuestas y la discriminación en los resultados. Explicabilidad. Comprende y evalúa las salidas del sistema de tal manera que haya mucho más transparencia. ¿Por qué salió este resultado? Es lo que busca la explicabilidad. Privacidad y seguridad. ¿Mm? Busca es que garanticemos la protección de nuestros modelos y los datos que se utilizan eh, para su entrenamiento y ejecución de manera efectiva. Lo que llamamos controlabilidad, que tiene que ver con la implementación de mecanismos para supervisar y dirigir el comportamiento de estas soluciones de AI. La veracidad y la robustez. Lograr salidas correctas, incluso con entradas inesperadas. Recordemos que al final GenAI responde a solicitudes.
más adelante lo vamos a ver, pero el prompt o la solicitud en sí, la manera en que se estructura, el tipo de solicitud, qué es lo que pide, pues puede significar muchas cosas. Y los resultados que pueden dar pueden ser muy variados dependiendo de esas entradas. Entonces, la idea es poder garantizar esa robustez y esa veracidad del modelo independiente de la potencial variabilidad que pueda tener la entrada. La gobernanza, facilitar las decisiones informadas sobre la participación con GenAI. Y la transparencia, incorporar las mejores prácticas en toda la cadena de suministro de inteligencia artificial, desde los datos que se utilizan para entrenar, los datos que se utilizan para extender, los datos que se utilizan para el input, los servicios que se consumen, cómo se traza información, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son aspectos bien importantes de cualquier estrategia de GenAI. Por último, ya antes de darle la palabra a Omar, esto es una práctica que es susceptible al mejoramiento continuo en términos de tecnología, procesos y personas. Y dependiendo de las diferentes estrategias de inteligencia artificial que apliquemos, desde machine learning hasta large language models, operations, pues cada una abarca diferentes aspectos. Entonces está la práctica de MLOps, Machine Learning Operations, que me permite productivizar las soluciones de Machine Learning. Y esto es como un predecesor y subconjunto de lo que llamamos las Foundational Model Operations. Los Foundational Models son eh, las soluciones, los modelos que utilizamos hoy en día disponibles públicamente y disponibles en servicios como Bedrock para productivizar las soluciones de GenAI. Entonces, la operación, cómo hacemos el afinamiento, las actualizaciones de los modelos fundacionales eh, en nuestros productos de GenAI, de AI, perdón. Y los Large Language Model Operations, que básicamente es productivizar soluciones basadas en LLMs. Entonces, estos LLMs no necesariamente tienen que ver, pues son subconjuntos de estos foundational models. Entonces, al final, si vemos, hay un traslapo entre las diferentes partes que componen el proceso y cómo debemos tenerlo en cuenta dentro de nuestra operación de soluciones de inteligencia artificial. Siempre al final es gente, procesos y tecnología lo que hace parte de una solución de este estilo. Entonces, le voy a dar la palabra a Omar para continuar con otra parte del contenido súper importante ya orientada a cómo lo hacemos. Listo, vale, Omar, perfecto. bienvenido. Ujú. Voy Un a detener mi segundo, pantalla. vale. Listo. ¿Me confirma, Rex, si ves mi pantalla, por favor? Sí, ya la estamos viendo, súper. Perfecto. Continuando con el webinar, como decía Ricardo, voy a hablarles un poco más del cómo usar la inteligencia artificial generativa, pues de manera general y también específicamente mencionando algunas capacidades y servicios que tenemos en AWS. Vale, enmarco esta parte de la presentación hablándoles un poco de historia. Em, para mencionar algunos hitos importantes que han sido la base fundacional de lo que conocemos actualmente hoy como inteligencia artificial generativa. Alrededor de los 60 y 70 se dieron, digamos, los primeros inicios, digamos, las primeras creaciones de chatbots y también lo que conocemos como ontologías conceptuales, que lo que trataban era de identificar todas las posibles relaciones entre las diferentes palabras, por ejemplo, si estamos hablando de lenguajes. Luego en los años 80 tenemos los primeros sistemas, los primeros desarrollos de sistemas de traducción estadísticos utilizando algoritmos de Machine Learning. En los años 90 los modelos de Machine Learning aumentan su precisión
gracias a algoritmos más grandes que requieren de mayor cómputo y se cuentan con procesadores más poderosos, más grandes para poder ejecutar esos algoritmos que son más precisos. Luego, entre el 2000 y el 2017, llegaron una serie de hitos importantes que dan impulso a todo el tema de inteligencia artificial. El 2005, la nube, este concepto de la nube pública y la capacidad de acceder a recursos de IT en un esquema de pago por uso, donde pues AWS fue pionero en este tipo de tecnologías a través de la nube pública AWS. Luego tuvimos en el 2006 temas como por ejemplo la salida de IBM Watson, y entre el 2011 y el 2016 salieron diferentes asistentes virtuales que muy seguro algunos de ustedes conocen: Siri, Cortana, Alexa, y Google Assistant, todos asistentes virtuales que por detrás utilizaban modelos de inteligencia artificial. Luego llegó un punto de quiebre, llamémoslo así, en el 2017, con la salida de un paper que hablaba acerca de una arquitectura llamada Transformers. Eh, con esa arquitectura fue, digamos, el punto de entrada que le dio la capacidad a diferentes científicos de datos para poder experimentar con ese tipo de arquitectura y aplicarla a problemas de machine learning. Los científicos de datos se dieron cuenta que podían hacer modelos más precisos en sus respuestas, inyectándoles mayores cantidades de datos. Y eso pues solamente fue posible pues contando con la infraestructura necesaria que soportara grandes volúmenes de datos y procesadores que pudiesen realizar el cómputo necesario pues para procesar esas grandes cantidades de datos y hacer el entrenamiento de esos diferentes modelos de machine learning. Esa etapa se dio un poco debajo, como por fuera del escarnio público, eh, pero por detrás los científicos de datos empezaron a experimentar con ese tipo de arquitecturas de transformers. Finalmente llegó el noviembre del 2022, que fue el lanzamiento de ChatGPT, y fue ese momento en el cual el mundo, la humanidad, vio las posibilidades de la inteligencia artificial generativa y el poder que tenían para poder generar contenido muy cercano a como un humano lo generaría. Durante el 2023 vimos casi que semanalmente nuevos modelos o nuevas versiones de modelos de inteligencia artificial generativa, tanto grandes como pequeños, donde pequeños hasta un punto en el cual esos modelos pudiesen ser utilizados por fuera de la nube y ser utilizados directamente desde los dispositivos móviles que todos nosotros tenemos a la mano, ¿no? Pues dispositivos smartphone, portátiles, entre otros. Podemos dividir estos modelos en dos grandes grupos: modelos privados, es decir, que el código como tal, llamémoslo así, no es accesible al público en general. Aquí tenemos proveedores de ese tipo de modelos, como por ejemplo Anthropic o su familia de modelos de Cloud, uno de los que mencionó Ricardo en su presentación. A el mismo Amazon ha liberado una familia de modelos llamados Titan, Meta en sus inicios, con Llama, entre otros. Y luego tenemos modelos open source, como por ejemplo los de Llama, que ya son open source, y muchos otros modelos open source que se han liberado, donde por ejemplo este portal de Hugging Face es un portal en el cual ustedes pueden acceder y también pueden acceder y pueden ver muchos de esos modelos fundacionales que actualmente se ven en el mercado. Adicionalmente, en el 2023 vimos diferentes técnicas para poder reducir las alucinaciones y aumentar la precisión de las respuestas de estos modelos fundacionales, pero también técnicas para que los modelos pudiesen responder con data más actualizada, más allá de la data que fue utilizada como parte del preentrenamiento de esos modelos de inteligencia artificial. Uno de ellos, RAG, que más adelante vamos a hablar un poco más de ellos. ¿Qué es inteligencia artificial generativa? Ya Ricardo habló un poco de esto. Solamente lo menciono nuevamente para dar un poquito más de profundidad. La inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial que produce contenido, como mencionó Ricardo, diferentes tipos de contenido. Contenido que se asemeja mucho a lo que un humano generaría. Por detrás, los modelos de la inteligencia artificial generativa
utilizan modelos de Machine Learning, pero un tipo de modelos especial que llamamos modelos fundacionales. Estos modelos fundacionales fueron preentrenados utilizando grandes volúmenes de datos y fueron entrenados utilizando billones de parámetros. Una diferencia clave entre estos modelos fundacionales y modelos de Machine Learning, llamémoslo así, tradicionales o clásicos, es que los modelos de Machine Learning clásicos normalmente fueron entrenados para ejecutar una tarea en específico. Los modelos fundacionales de caja pueden ser utilizados para ejecutar múltiples tipos de tareas, es decir, tiene un conocimiento generalizado. Sin embargo, también es posible especializar o personalizar esos modelos fundacionales para que puedan hacer tareas específicas o para que tengan inclusive conocimiento, se especialicen en un dominio específico, legal, financiero, etcétera. ¿Qué puede hacer muy bien hoy la inteligencia artificial generativa? Y por ahora, porque pues constantemente, esto es un área en la cual se está invirtiendo bastante tiempo y dinero y pues se espera que constantemente pues se generen nuevos casos de uso y nuevas capacidades. Pero actualmente es muy bueno en todo lo que es hacer resúmenes de contenido, em, generación de contenido, texto, imágenes, audio, video, traducción de lenguajes, tanto lenguajes de humanos como lenguajes, llamémoslo así, lenguajes de programación, por ejemplo. También es muy bueno en todo el tema de hacer parafraseo de un contenido o hacer corrección sobre el contenido, nuevamente entendiendo el contenido como texto, imágenes, audio y video, correcciones o ajustes o modificaciones. También es muy bueno en todo el tema de identificación de identidades en un contenido o clasificar un contenido. Algunos casos de uso comunes que vemos es utilizar la inteligencia artificial generativa para extraer insights de un conjunto de documentos que están pues, almacenados en una base de conocimiento. Este es un caso de uso muy común y que normalmente los usuarios finales acceden o hacen esa extracción de insights a través de una interfaz conversacional, lo que conocemos pues como los chatbots que pues lleva muchos años existiendo, pero que con la inteligencia artificial generativa se han potenciado para poder dar respuesta a los usuarios a consultas y preguntas que pueden ser respondidas sacando información de una base de documentos. Otros casos de uso, la creación de, por ejemplo, descripciones de producto o, por ejemplo, hacer resúmenes. Cuando hablaba de resúmenes, por ejemplo, un ejemplo es en Amazon.com, donde ustedes pueden ver un resumen de los diferentes comentarios que están asociados a un producto. Ese resumen es generado utilizando inteligencia artificial generativa en parte. Generar contenido de marketing, generar un post de trabajo, resúmenes de reuniones, como por ejemplo cuando de pronto muchos de ustedes lo han visto, pueden estar en una reunión virtual, pues por voz, y pueden utilizar la inteligencia artificial generativa para generar resúmenes de esa conversación donde el output pues no es audio, sino es texto y ese texto contiene un resumen de la conversación. Y bueno, hay otros como por ejemplo también se puede utilizar la inteligencia artificial generativa para explicar data compleja en lenguaje natural. Un ejemplo de eso es cuando, por ejemplo, un desarrollador se enfrenta a un código fuente de un componente de software de un sistema de información y puede utilizar la inteligencia artificial generativa para acelerar el entendimiento de lo que hace ese código. ¿Dónde estamos ahora? Entonces, al igual que en el 2023, en el 2024 cada vez más se están haciendo mejoras constantes a los diferentes modelos fundacionales de terceros y de Amazon. Una de esas mejoras es que una tendencia es la introducción de lo que conocemos como modelos fundacionales multimodales, donde inicialmente los modelos fundacionales estaban, digamos, enfocados en un tipo de contenido en particular. Entonces recibían, por ejemplo, texto como entrada y salía o generaba texto. Ahora encontramos modelos multimodales donde pueden recibir diferentes tipos de contenido, texto, video, voz e imágenes, y generar diferentes tipos de contenido, texto, video, voz e imágenes. Los agentes, Ricardo lo mencionó, me lo mencionó, es este componente que te permite implementar flujos de múltiples pasos sin tener que tú previamente decirle el orden de ejecución de las tareas y donde esa orquestación se hace a través de LLMs o de modelos fundacionales.
y donde cada uno de esos pasos no solamente implica, un paso puede ser la consulta de información en una base de datos de conocimiento, sino que también inclusive puede ser un paso que invoque un sistema de información, una API dentro de su organización de tipo transaccional. También vemos el advenimiento de muchas regulaciones. Hemos visto regulaciones que se están creando a nivel de, por ejemplo, la Unión Europea, de Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica. Un punto importante, una reflexión importante que les quiero dejar es que si se ponen a pensar, todos, incluyendo su competencia, va a tener acceso, va a tener la posibilidad de acceder a los mismos modelos fundacionales que ustedes van a acceder, que ustedes pueden tener acceso. Es importante que se reconozca que la importancia de sus datos corporativos para realmente generar experiencias personalizadas a sus clientes. Ahí es donde los datos de su empresa van a ser el diferenciador de una aplicación de inteligencia artificial generativa genérica, versus una que realmente pues, conecte y dé respuestas acorde al caso de uso de sus usuarios finales, entendiendo usuarios finales como pueden ser empleados dentro de su organización o sus clientes finales. Y adicionalmente también, como la data va a ser clave y va a ser su diferenciador, todos los aspectos y todas las prácticas relacionadas con un gobierno de datos apropiado alrededor de sus datos corporativos sigue siendo relevante, incluyendo estrategias de MLOps. Dentro de AWS, digamos que hemos definido tenemos una serie de lineamientos alrededor de cómo estamos aproximando el concepto de esta tecnología de inteligencia artificial generativa. Lo primero es que estamos enfocados en facilitar el consumo de estas capacidades de inteligencia artificial generativa de estos modelos fundacionales con un target específico a clientes enterprise, es decir, empresas. Nuestro foco no es cliente, llamamos el cliente final o el customer o el customer final. Creemos que no va a existir y no existe un modelo fundacional que cubra todos los casos de uso, teniendo en cuenta pues diferentes factores y diferentes escenarios alrededor o condiciones alrededor de ese caso de uso. Creemos que es importante entregarle a nuestros clientes diferentes opciones de modelos fundacionales y brindarles a nuestros clientes la capacidad de poder hacer cambiar rápidamente un modelo fundacional a otro para poder probar cuál es el más costo eficiente en el escenario y el caso de uso específico de nuestros clientes. También nuestro foco es entregar servicios alineados al usuario que va a utilizar ese servicio. Entonces, contamos con servicios que están enfocados a científicos de datos y también tenemos servicios que están enfocados más a los usuarios de negocio final. También creemos importante que para brindar una opción costo eficiente a nuestros clientes, es importante también ofrecerles el hardware necesario y optimizado para este tipo de cargas de trabajo, ya sea tanto en la parte de entrenamiento de los modelos como en la parte de inferencia de los modelos. Inferencia es cuando ustedes usan un modelo fundacional y le hacen una consulta o solicitud y ese modelo responde. También creemos que es importante entregar herramientas que les faciliten a nuestros clientes el poder ingestar datos o más bien utilizar sus datos e integrarlos junto con sus modelos fundacionales para entregar respuestas más precisas y como siempre, dentro de AWS todos nuestros servicios vienen es una prioridad cero dentro de AWS, todo el tema de seguridad. Eso implica que en cada uno de nuestros servicios embebemos capacidades de seguridad de caja que pues, nuestros clientes pueden aprovechar. Ahora bien, algunas consideraciones claves que al momento de implementar una aplicación que utiliza inteligencia artificial generativa y que nuestros clientes y que nacen de unas preguntas que nos han hecho nuestros clientes. 3 preguntas claves: ¿qué modelo debería utilizar? ¿Qué modelo fundacional debería utilizar? ¿Qué pasa con mi data? ¿Cómo hago que mi data pues, sea segura y privada y sea privada? Y tercero, ¿cómo me puedo mover rápidamente para poder construir estas aplicaciones que utilizan inteligencia artificial generativa o cómo puedo integrar esas capacidades de inteligencia artificial generativa en mis aplicaciones existentes? ¿Existe algo que me ayude, me facilite esa integración? Entonces vamos a tocar cada uno de los puntos. Hablando, y voy a mencionar algunas consideraciones claves alrededor de cada uno de esos puntos.
Hablando de escoger el mejor modelo, entonces una primera consideración es que debe tener en cuenta que una parte importante de escoger ese modelo fundacional va a depender de el tipo de entrada y el tipo de salida que esperan. Entonces, si por ejemplo el tipo de entrada que ustedes esperan para su caso de uso es que sea texto, entonces, bueno, de eso acota el modelo fundacional o el universo el universo de modelos fundacionales que pueden utilizar. Pero ahora bien, ¿qué salida esperamos de ese modelo fundacional asociado a nuestro caso de uso? Entonces, ¿es esa salida es texto, es imagen, es video, audio, es código, que es pues, un tipo de texto, o es un modelo o lo que necesito generar son vectores o básicamente la representación numérica del texto, de un texto, pues para poder ser utilizado posteriormente en una búsqueda de similaridad? Entonces, este tipo de consideraciones son claves o son preguntas que se deben hacer para poder identificar cuál es el modelo fundacional apropiado. Hay modelos, como les decía, que son multimodales y quizás puedan ser utilizados en cualquiera de estos casos. Otro elemento importante son las consideraciones de precisión, costo y latencia o velocidad, también llamada pues velocidad. Entonces, si estamos hablando, precisión está a veces ligada o está relacionado con el tema de la inteligencia de la respuesta que da el modelo fundacional, inteligencia relativa. Entonces, ¿cómo podemos ver estas tres aristas? Por ejemplo, si estamos hablando de modelos más pequeños o los más pequeños, podemos ver que estos modelos ofrecen el mejor costo, tienen la velocidad más alta, pero quizás la precisión en la respuesta es la más baja. Estos tipos de modelos pueden ser útiles en casos de uso en los cuales necesitan que la experiencia del usuario sea casi en tiempo real, como por ejemplo un escenario de una interfaz conversacional, donde queremos que nuestro usuario reciba la respuesta lo más pronto posible. Esto también se puede mitigar a través de otras estrategias, como por ejemplo haciendo streaming de la respuesta del modelo, es decir, no esperando a que el modelo dé la respuesta final para entregar esa respuesta al usuario final, sino que a través de streaming yo le puedo ir enviando eh, la respuesta parcial que va generando el modelo y así pues la experiencia del usuario es mejor. Ahora, si estamos hablando de modelos fundacionales más grandes, aquí podemos ver que la precisión va a ser mucho más alta, pero el costo va a ser más alto, pues puesto que el valor por token es un poco más alto y pues la velocidad puede ser un poco menor. Entonces, cada uno de los modelos fundacionales normalmente se mueve alrededor de esas tres aristas. Otro punto importante a tener en cuenta es el proveedor del modelo fundacional, en el sentido de que es importante que ustedes revisen cuál es la aproximación de ese proveedor de ese modelo fundacional en términos de inteligencia artificial responsable. Es decir, que revisen que de caja ese proveedor de modelo fundacional implementa prácticas, tiene prácticas y políticas que hacen que ese modelo cuando salga preentrenado, digamos el modelo fundacional base, pues ya tenga algunas políticas que hagan, por ejemplo, filtrar respuestas que sean tóxicas o que no estén sesgadas. Algunas estrategias de implementación asociadas a aumentar la precisión de los modelos fundacionales o inclusive a utilizar sus datos corporativos para mejorar la precisión de los modelos fundacionales al momento de dar una respuesta. Entonces, primera técnica, prompt engineering. Esta es una técnica que consiste básicamente en que la solicitud o pregunta que hace el usuario sí, el usuario del modelo fundacional al modelo fundacional no se le pasa tal cual, sino que antes, digamos que se complementa ese prompt o esa consulta que hace el usuario, esa pregunta, con cierta información adicional. Una de esas técnicas se llama Few Shots, donde básicamente junto con la pregunta se les entrega ejemplos dentro de ese mismo prompt, para que el modelo fundacional tenga algunos puntos de referencia para poder dar una respuesta más precisa. Entonces, por ejemplo, si la pregunta que hace un usuario es, ven, este review que se está haciendo de esta película es positivo o es negativo, un análisis de sentimiento. Yo le puedo enviar junto con esa consulta al modelo fundacional algunos ejemplos de, mira, este es un review que es positivo, este es otro review que es negativo, este es otro review que es positivo. Le puedo dar algunas opciones que van junto con la pregunta y así la respuesta
del prompt, perdón, del modelo fundacional puede ser un poco más precisa. Tenemos otra técnica, otra estrategia que se llama RAG, que ya la mencioné hace un momento, o Retrieval Augmented Generation. Aquí, cómo funciona esto, es que junto con el prompt, digamos que el usuario hace una consulta, hace una consulta o una pregunta al modelo fundacional. Yo le primero, antes de pasárselo al modelo fundacional, yo primero envío esa consulta a una base de datos de conocimiento, una base de datos vectorial. Esa base de datos de conocimiento retorna, y esa base de datos vectorial contiene sus documentos, ¿sí? Su base de conocimiento. Le envía esa consulta o esa pregunta a la base de datos vectorial que contiene su base de datos de conocimiento y él va a responder con fragmentos de sus documentos que están relacionados con la pregunta o consulta que el usuario está haciendo. Esa consulta más esos fragmentos son enviados al modelo fundacional para que el modelo fundacional pueda dar una respuesta contextualizada al dominio de su negocio. Ese es RAC. Ahora vienen otras dos estrategias, una que se llama fine tuning y otra que se llama pre-training. En ambas estrategias implican, en las dos anteriores no implican un cambio en el modelo fundacional base. En fine tuning y pre-training se implica pues generar un nuevo modelo fundacional a partir del modelo fundacional base. En fine tuning yo utilizo o afino el modelo utilizando algunas decenas de ejemplos, decenas de ejemplos de referencia etiquetadas. ¿Listo? Esto es especialmente útil cuando yo quiero que mi modelo fundacional sea bueno en una tarea en específico. En pre-training, eh, yo lo que busco es que es optimizar mi modelo fundacional para un dominio en específico, por ejemplo, un dominio legal, un dominio financiero, más allá de una tarea en específico. Para esto, necesito pasarle millones de datos adicionales a mi modelo fundacional, pero son datos que no son etiquetados. Entonces, se parte del modelo fundacional preentrenado y lo completo con data adicional, pues para que el modelo fundacional, cada vez que yo le pregunte, no le tengo que dar contexto adicional, sino que pueda responder de manera más precisa, llamémoslo así, de caja, usando ese modelo fundacional personalizado. Al final, hay un trade-off importante a tener en cuenta. Si vemos aquí de izquierda a derecha, Prompt Engineering es una estrategia que es la que es menos compleja, es la menos costosa, la que menos tiempo toma, pero de pronto la calidad de la respuesta va a ser un poco menor versus si lo comparamos con estrategias de fine tuning y de continuous pre-training. Siguiendo con las preguntas, hablando de asegurar la data y dejarla y que sea segura y que esté segura. Aquí hay una reflexión importante y es que el modelo fundacional es un componente de una solución más completa. Es decir, el modelo fundacional es la punta del iceberg, porque al final, como les decía, ese modelo fundacional va a ser utilizado en el contexto de una aplicación de un sistema de información. Eso significa que aspectos como, por ejemplo, almacenamiento, que dónde voy a almacenar mi data estructurada, no estructurada, tu base de datos operacional va a seguir siendo vigente, pues porque esa base de datos va a almacenar esa parte del workflow de tu sistema de información, pues que no requiere de inteligencia artificial generativa, data lakes, analítica, todo el tema de pipeline de integración de datos para dejar la data limpia, para que esté limpia y de calidad, para poder ser utilizada en el contexto de ese componente de inteligencia artificial generativa, sigue siendo relevante. Entonces, todas estas estrategias de datos que ustedes seguramente ya están implementando o están en proceso de implementar, siguen siendo relevantes en el contexto de la inteligencia artificial generativa. Eso significa que la estrategia de inteligencia artificial generativa tiene que venir complementada con o trabaja de la mano con su estrategia de datos actual. Entonces, aquí podemos ver digamos, una arquitectura de referencia técnica donde podemos ver los diferentes elementos de eso que acabo de mencionar, donde en la parte de abajo tenemos el cómputo, la infra, el hardware necesario para, digamos, la infraestructura optimizada para poder correr las cargas de trabajo de GenAI, donde, por ejemplo, resaltan procesadores tipo GPU o TPU especializados en temas de entrenamiento y de inferencia. Debemos contar en la parte de data con todo el tema de una plataforma de datos transversal que va a apalancar la creación de productos de datos y va a contener los pipelines de datos que van a poder hacer el refinamiento de esos datos. E idealmente que esos productos de datos se puedan consumir de manera descentralizada.
Luego vamos a tener la plataforma de GenAI, donde AWS cuenta con diferentes servicios en esa línea, junto con servicios de datos. Servicios de datos, esa plataforma de GenAI transversal que va a ser utilizada por los diferentes desarrolladores de su organización para construir aplicaciones de GenAI y aplicaciones de GenAI que se van a alimentar de los datos de calidad para dar la data de contexto necesaria para poder dar respuestas contextualizadas y precisas. Y importante resaltar que el gobierno de datos se complementa con todo el tema de gobierno de machine learning, un poco relacionado con lo que mencionaba Ricardo. Gobierno de machine learning, como por ejemplo tener en cuenta artefactos nuevos que pueden venir dentro de esta estrategia, como por ejemplo este catálogo de prompts. Un catálogo de prompts que puede ser utilizado de manera transversal por su organización y que va a tener ese listado validado de prompts que pueden ser utilizados en su organización. Finalmente, ¿cómo me puedo mover rápidamente para poder construir aplicaciones de inteligencia artificial generativa? Aquí quiero primero resumir un poco lo que he hablado hasta el momento. Hay retos alrededor de construir aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Está el reto de poder acceder a múltiples modelos fundacionales y poder acceder a esos modelos fundacionales también cuando salgan nuevas versiones de esos modelos fundacionales. Algo que me facilite el poder hacer ese consumo. También el cómo yo puedo personalizar mis modelos fundacionales utilizando algunas de las estrategias que les comenté hace un momento. Cómo puedo contar con una data fundacional base, una estrategia de data fundacional base que me garantice la privacidad y la seguridad de los datos. ¿Cómo puedo ejecutar o puedo utilizar modelos fundacionales para ejecutar tareas donde esas tareas pueden interactuar con mis sistemas de información? ¿Cómo puedo conectar las fuentes de datos de mi organización a los modelos fundacionales para tomar provecho de esa data para brindar ese contexto y aumentar la precisión de la respuesta de los modelos fundacionales? Y finalmente, ¿cómo puedo hacer esa gestión de la infraestructura de una manera costo eficiente y que esa infraestructura pues apalanque y ejecute todas estas aplicaciones de inteligencia artificial generativa? Dentro de AWS contamos con algo que llamamos el stack de inteligencia artificial generativa. Acá tenemos este stack de inteligencia artificial generativa, da respuesta a estos diferentes retos que les he mencionado hasta el momento. Tenemos tres niveles: infraestructura, herramientas y aplicaciones, viéndolo de abajo hacia arriba. Tenemos diferentes servicios, no voy a hablar de todos ellos. Quiero mencionarles uno clave en cada uno en cada uno de esos niveles. Si empezamos de arriba hacia abajo, vemos en la capa de aplicación que tenemos un servicio que se llama Amazon Q. Amazon Q es básicamente una familia de asistentes de inteligencia artificial generativa que están enfocados a diferentes tipos de usuarios o tipos de roles dentro de su organización. Tenemos, por ejemplo, Amazon Q for Business, que facilita la construcción de estos asistentes de inteligencia artificial generativa, aprovisionando interfaz gráfica, etcétera, que le va a permitir a sus usuarios conectarse a sus fuentes de datos, facilitar el conectarse a las fuentes de datos de su organización y poder hacer consultas y generar insights a partir de esos datos usando el lenguaje natural. Tenemos Amazon Q for Developer, que es nuestro asistente de inteligencia artificial generativa para optimizar todo el ciclo de vida de desarrollo de software, desde la codificación hasta el mantenimiento y operación de sus cargas de trabajo en AWS. Tercero, otro ejemplo es Amazon Q en Amazon Connect. Amazon Connect es nuestro contact center en la nube. Entonces aquí Amazon Q le permite a los agentes de call center recibir recomendaciones con respecto a las respuestas que pudiesen dar al usuario en el contexto de una llamada que tengan con sus usuarios finales. Tenemos Amazon Bedrock. Amazon Bedrock es un servicio completamente serverless. Eso significa que no tienen que preocuparse por el aprovisionamiento de la infraestructura, y es un servicio que les facilita a sus desarrolladores el poder construir aplicaciones de inteligencia artificial generativa, facilitando el consumo de diferentes modelos fundacionales a través de una API estándar. Pero no solo eso, también Amazon Bedrock permite o facilita todo el tema de evaluación de los diferentes modelos que ustedes utilicen. También viene de caja con diferentes políticas asociadas a todo el tema de inteligencia artificial responsable, es decir, filtrando temas de toxicidad o sesgos dentro de las respuestas y las entradas que reciban los modelos fundacionales. Y también ustedes pueden implementar sus propias a través de los guardrails. También facilita todo el tema de la personalización de sus modelos fundacionales a través de las diferentes técnicas que les comenté. Y también facilita el poder implementar estrategias
de agentes y poder integrar esos agentes y modelos fundacionales como parte de su estrategia de MLOps. Y finalmente tenemos Amazon SageMaker, que está en la parte ya inferior de nuestro stack de tecnología, de nuestro stack de inteligencia artificial generativa. Amazon SageMaker es nuestro servicio, este conjunto de capacidades que soportan el ciclo de vida de ciencia de datos de su organización. Entonces, el target principal son científicos de datos y también algunas capacidades que tenemos para algunos usuarios de negocio o analistas de negocio. Este servicio permite o facilita todo el ciclo de vida de ciencia de datos, como les comenté, desde la preparación de los datos, pasando por el entrenamiento de los modelos, inferencia, hasta pruebas, hasta el despliegue de esos modelos de Machine Learning, fundacionales o no fundacionales, en un punto, en un endpoint de inferencia para que pueda ser consumido por sus diferentes aplicaciones. Y con esto cierro esta sección de la presentación. Espero que les haya sido de utilidad y le cedo la palabra a Ricardo para continuar con el webinar. Súper, Omar, perfecto, súper claro. Creo que esto le ayuda a nuestra audiencia a entender un poco más del cómo. Ahora, pues voy a compartir mi pantalla y justamente hablando del cómo, permítame. Oh, em, aquí ya están viendo mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí. Sí, súper. Listo. Entonces, aquí voy a mostrar un sencillo escenario de cómo algunas de las cosas que hacemos internamente en el uso de inteligencia artificial generativa en Cloudster y es una de nuestros servicios de Cloud Advisor que usamos internamente para apoyar a nuestro equipo en la evaluación y generación de algunas de nuestras soluciones. Esto se parte de una de nuestras soluciones de SecCheck, pero básicamente es una interfaz en la cual proveemos una interacción con un modelo que enriquecimos la, em, con toda la documentación y el framework de Well Architected de AWS para poder responder a aspectos específicos de AWS. Aquí este es un ejemplo de la interacción que tenemos con Cloud Advisor, en la cual le estamos preguntando cómo implementar una solución de GenAI para identificar nuevas ventas potenciales para nuestros clientes. Entonces, fíjense que este prompt, ese es el prompt que le damos a nuestro modelo. Y este prompt nos está entregando unos pasos generales una estrategia, eh, de una estrategia de GenAI, definición de objetivos, recolección y gestión de datos, análisis y machine learning, aprovechamiento de los modelos de GenAI, integración y desarrollo de aplicaciones, seguridad y cumplimiento, monitoreo, optimización y experimentación en feedback loop, ¿no? Cada uno de estos puntos importantes de la estrategia pues define algunos accionables específicos para eh, aprovechar em, los servicios de la nube en la implementación. Ahora, le, le estoy diciendo en este ejemplo, por favor descríbame una referencia, una arquitectura de referencia para la solución mencionada anteriormente. Entonces, en esta solución que plantea 8 aspectos importantes, pues cada uno de esos aspectos mapea a una forma de implementación directamente en AWS. Entonces, lo que me va a responder es estrategias para almacenamiento y recolección de datos, como Amazon S3, como los servicios de base de datos de AWS. Para procesamiento de datos y la preparación de los mismos, me propone servicios como Glue o como Lambda. Para el proceso de análisis y modelamiento de Machine Learning con Amazon SageMaker. Para la generación de insights y despliegue del modelo, entonces endpoints de SageMaker, integración y capa de presentación,
la utilización de API Gateway, Amplify como estrategias para implementar aplicaciones serverless que me expongan estos servicios, seguridad y compliance, la integración de IAM, KMS como parte de la protección de datos y control de acceso a los servicios, monitoreo a través de CloudWatch y SageMaker Model Monitor y básicamente una descripción general de los elementos que hacen parte de la arquitectura. Ahora, le estoy pidiendo que me genere una plantilla de CloudFormation, que es nuestra tecnología de infraestructura como código disponible en AWS, una plantilla de CloudFormation para los servicios mencionados en la sección de almacenamiento y recolección de datos de la arquitectura que acabo de describir. Entonces, básicamente lo que hace aquí el modelo es que toma como referencia toda la especificación de CloudFormation, la sintaxis definida y me genera una plantilla de referencia para desplegar los servicios que se han mencionado. En este caso eran S3 y bases de datos, eh, que me sirve como base para empezar, ¿no? Entonces, eh, el tema aquí es que los modelos generales, como igual lo mencionó Omar en la presentación, los podemos especializar de diferentes, enriquecer y especializar de diferentes maneras. Ya sea desde el prompt utilizando conocimiento general, ya sea con RAG utilizando, eh, codificando los prompts y con y datos que pueda utilizar para ampliar su respuesta, o por ejemplo con el fine tuning, pues de no querer irnos al detalle de entrenar un modelo desde cero, que realmente es una aproximación que podría considerarse en casos muy específicos pues, por lo complejo que puede ser la preparación de todos esos datos. Pero aquí, por ejemplo, tenemos el resultado. Entonces tenemos una plantilla de CloudFormation que nos entrega nuestros bucket, la definición de un bucket con las características necesarias y una política de ciclo de vida y una instancia de base de datos básica que podríamos nosotros tomar como base para acelerar el proceso de implementación. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos especializar los modelos generales para dominios específicos, como lo es los servicios de AWS. Ahora, en Clouser, pues tenemos diferentes soluciones ah, de diferente tipo para las organizaciones que lo requieren. Aquí quiero pasar muy rápidamente por soluciones acordes al nivel de adopción de nube presente en cada organización. Nosotros definimos estas 4 etapas de adopción: la adopción, la etapa de proyecto, que estamos empezando con los primeros proyectos en la nube; fundamentos, cuando estamos empezando a crear una práctica en la cual tenemos múltiples proyectos y queremos empezar a construir unas bases homogéneas de diseño, de implementación, de operación de la misma; consolidación, cuando ya tenemos una práctica mucho más sólida; y reinvención, cuando tenemos la nube como primera opción y cuando estamos evaluando las aproximaciones y los mecanismos que tenemos para no solo para implementar nuestros proyectos y soluciones actuales, sino para redefinir los modelos de negocio y la forma en que proveemos los servicios a nuestros clientes. Esa es como esa última etapa. Y en ellas pues tenemos diferentes soluciones, como lo es el Cloud Adoption Readiness Test, que es empezando qué tan preparados estamos para empezar a adoptar la nube; el Cloud Platform Analysis, que nos permite estructurar proyectos en diferentes etapas de adopción de la nube; Well Architected Framework Review, que nos permite analizar el uso de las buenas prácticas, como lo vimos al comienzo, en el diseño, implementación y operación de cargas de trabajo. Esto aplica en todo momento, y de hecho es una práctica que debería ser periódica en cualquier carga de trabajo, porque los servicios cambian, las arquitecturas se vuelven obsoletas, etcétera, etcétera. Los servicios administrados, que es delegar la operación de sus cargas de trabajo
la operación, administración y optimización de sus cargas de trabajo a nuestro equipo especializado, los servicios de facturación local, que dependiendo en las geografías que se encuentran en México, Colombia, Estados Unidos, pueden traer diferentes beneficios operativos y en términos de flujo de caja eh, y, eh, y de tributarios. El framework de adopción de nube, que es un taller en el cual eh, analizamos y profundizamos el estado en el que se encuentra la organización para ese proceso de adopción y cómo desde diferentes perspectivas de negocio, personas, plataforma, aplicaciones, seguridad, eh, evaluamos esa preparación y guiamos en un plan de adopción mucho más efectivo. Las soluciones de cloud governance, hoy lo vimos, el gobierno de nube, cómo nos permiten definir toda esa fundamentación para una adopción y una consolidación mucho más rápida. El DevOps Maturity Assessment, que nos permite analizar la práctica de DevOps como mecanismo para acelerar la entrega de software. DevOps, a veces los equipos lo confunden con simplemente una tecnología de integración continua, pero realmente es una práctica que comprende, como muchas otras personas, tecnología y cultura, y esto nos permite analizar y mejorar su práctica. SecCheck para analizar y mejorar la postura de seguridad y cumplimiento de las cargas de trabajo. D-Ready, enfocado a soluciones de recuperación de desastre. Y nuestra práctica de DevSecOps, que va a lo largo de todas las etapas. Pero específicamente a los aspectos de soluciones de data, analítica y AI, tenemos varias soluciones que venimos trabajando con diferentes clientes. Tenemos una muy importante que es el Data and AI Inception Assessment, que es entender, como lo mencionaba Omar, que detrás de poder adoptar GenAI, un modelo, un LLM, un modelo fundacional, detrás de eso se requieren muchas cosas que nos ayudan a garantizar el mejor resultado, a lograr ese mejor resultado, y tienen que ver con las estrategias de datos, las aproximaciones de gobierno de datos, cómo están organizados, consolidados esos datos para poder servir en un escenario de inteligencia artificial generativa. Entonces, el Data and AI Inception Assessment nos permite establecer ese mapa inicial de en dónde se encuentra la organización, si los datos están divididos por unidades, si los datos están divididos en diferentes plataformas, establecer un roadmap de soluciones y de aproximación para madurar esa gestión de los datos. El Data Platform Analysis, que ya está más enfocado en el diseño de una solución específica para un proyecto particular, ya sea, por ejemplo, consolidación de datos en Data Lake o soluciones de analítica y presentación de datos o preparación y operativización de modelos de inteligencia artificial. El Data Platform Analysis nos permite hacer esa estructuración de estos proyectos. Otra solución que estamos trabajando es el Data Focused Managed Services. Al igual que cualquier solución, cualquier carga de trabajo, cuando se despliega una solución de analítica o de GenAI, esto requiere una operación, requiere un mantenimiento, requiere unas acciones que garanticen que los resultados se mantengan y la consistencia, el performance se mantengan en el tiempo, y es lo que llamamos el Data Focused Managed Services. Tenemos también las soluciones de Data Governance, que es justamente establecer ese modelo de gobierno de datos en la organización, de tal manera que nos permitan proveer todos los insumos para soluciones de analítica y GenAI mucho más avanzadas. Y por último tenemos las soluciones de Machine Learning y GenAI, utilizando RAG y Fine Tuning como aproximaciones de personalización, que son pues soluciones que pueden aplicar en cualquier momento de adopción,
que son directamente impactadas por muchas de las soluciones anteriores, ¿no? Entre más madura esté la práctica de datos, pues mucho más sencilla termina siendo y mucho más óptima termina siendo una solución de GenAI y Machine Learning que aprovecha sus datos como tecnologías, ¿no? Entonces, estas son algunas de esas soluciones y cómo se orquestan, cómo está esa relación entre las mismas. Ahora, algunos de los casos que estamos actualmente trabajando incluyen escenarios de diferente tipo, como la operativización de modelos en el sector de biotecnología. Estamos trabajando en unos proyectos en los cuales básicamente implementamos su Machine Learning Operations, MLOps, para poder acelerar y automatizar ese proceso de transición de manual, de un proceso de entrenamiento y operativización manual a un proceso mucho más automático con control de calidad sobre la precisión y resultados de los modelos para poder llevarlos de esa etapa de entrenamiento a los procesos de ejecución de las inferencias. Esos son proyectos que estamos trabajando frecuentemente. Tenemos también, hoy en día hay bastantes escenarios en los cuales las organizaciones ya tenían alguna implementación de chatbots, pero, por ejemplo, es muy común cosas como encontrar un chatbot que tiene menús, ¿sí? Seleccione la opción. Yo siempre siempre pues cuestionado esto porque justamente la interfaz de un chat no es, o sea, para eso tengo un menú en una aplicación web y pues el usuario va y hace clic en un menú y ya. La interfaz conversacional es justamente algo que entienda mi conversación y que interprete lo que estoy necesitando para ejecutar o recuperar la información adecuada o interpretar las acciones que se requieren ejecutar en los backends o en los sistemas de información organizacionales. ¿Mm? Entonces, esa transición de chatbots genéricos a chatbots enriquecidos con la implementación de RAG y fine-tuning para mejorar esas interacciones, ese conocimiento que hay alrededor del dominio del negocio, son varios de los proyectos que estamos trabajando. Y también algunas migraciones de implementaciones existentes en OpenAI hacia Bedrock. Y en estos casos, parte de las motivaciones que tienen que ver es con el tema del el gobierno y la protección de los mismos datos. Digamos que Bedrock, lo mencionó en parte Omar, Bedrock, a diferencia de otras implementaciones, tiene como principio el poder garantizar la protección, garantizar que los datos de nuestros clientes no son utilizados para enriquecer los modelos propios que corren nativamente, los modelos fundacionales que corren en Bedrock, ¿sí? Solo si nosotros hacemos nuestro enriquecimiento, nuestro fine tuning o nuestro entrenamiento de cero de un modelo, pues va a incluir esos datos que utilizamos para entrenar, pero no van a ser modelos, o sea, esos datos, esos entrenamientos, esos modelos entrenados no son compartidos, ni son datos que son em, utilizados para enriquecer el conocimiento del modelo fundacional. Entonces, eso es un driver importante para llevar las soluciones a Bedrock. Y ahí estamos en proyectos de migración de implementaciones de OpenAI a Bedrock para consolidar datos en donde el cliente tiene toda su infraestructura y todas sus cargas de trabajo en AWS y busca garantizar esa seguridad y esa integridad, más la implementación de AI. Adicionalmente de que el costo total de propiedad pues termina siendo beneficioso comparado con las soluciones que ya tenemos. Entonces, estos son algunos de los casos que venimos trabajando con nuestros clientes y que pues con mucho gusto nos gustaría explorar con muchos de ustedes. Eh, Algunas conclusiones ya para finalizar y pasar a algunas preguntas que ya tenemos por acá en el panel. Entonces,
Eh, el Well Architected define las bases para el buen uso de la nube, es el punto inicial. Gobierno de nube, pues escala el Well Architected y escenarios mucho más amplios y complejos a través de políticas y controles accionables. Las estrategias de GenAI se apalancan en gobierno de nube para prevenir muchos inconvenientes potenciales que lo vimos a lo largo de la presentación. Todo lo que toca tener en cuenta, si no lo he, si no previamente definido algún mecanismo para controlarlo o para implementarlo, pues se vuelve difícil y puede ser un riesgo en términos de seguridad, en términos del control del consumo y en términos de la operación. El punto de partida para cualquier estrategia de GenAI es tener una estrategia de gestión de datos que permita sacar el mayor valor de los mismos. O sea, GenAI sin datos es simplemente un modelo genérico, un modelo fundacional, como lo mencionaba, las diferentes aproximaciones. Si utilizo simplemente prompt engineering, pues la precisión que puedo tener no será la mayor y está muy condicionada a la generalidad del modelo. Cuando hacemos cosas como RAG o fine tuning, pues empezamos a tener cosas más específicas en donde podemos dar valor a nuestros datos y utilizar nuestros datos como mecanismos de especialización. Por otro lado, otras conclusiones es que hay que definir claramente el caso de uso y los objetivos, porque así vamos a tener resultados más claros. No es necesito implementar GenAI porque todos lo están implementando. Y es que oh, se escucha eso a veces, ¿sí? Es, quiero usar GenAI y tengo estos casos posibles. Trabajemos en conjunto para encontrar el caso que pueda tenerle mayor impacto y un resultado mucho más rápido, una validación de valor mucho más rápida. Esa es una aproximación mucho más sensata. No es por tenerlo, eh, en realidad es porque les genere valor. Es un proceso que requiere ampliar la perspectiva sobre la forma en que se manejan, se hacen las cosas. Vamos, muchos procesos pueden convertirse en obsoletos o en innecesarios y que pueden ser acelerados con la utilización de la tecnología. Y el factor de ética y responsabilidad es clave para mejorar los resultados. El evitar la parcialización, evitar el sesgo, evitar garantizar pues, que los resultados, las salidas que entregan nuestras soluciones sean de la calidad esperada y nos garanticen reducir el riesgo reputacional, el riesgo operativo que pueden presentar. Tenemos disponibles un stack muy amplio y completo para soportar estas iniciativas. Amazon Q en el nivel más alto, Bedrock con los modelos fundacionales y los controles, agentes y los guardrails alrededor de la ejecución, SageMaker a un poco más bajo nivel de control, mucho más detallado para soluciones de Machine Learning en general y especialización de los modelos y todos los servicios de infraestructura que nos soportan la ejecución y operativización de los mismos. Y pues como los mencionaba, en Cloudster tenemos diferentes soluciones que se acomodan a las necesidades y el momento de adopción que se encuentre cada organización. Eso es un punto súper importante que me parece clave resaltar que no a todos les funciona la misma solución, no todos están en el mismo nivel de madurez ni en el mismo nivel de adopción que les puede llevar a sacar el mayor valor posible de las soluciones. Entonces, vamos a pasar a responder unas preguntas. Creo que, Omar, ya respondiste algunas, ¿no? Bueno, Sí. súper. Entonces, por aquí hablan. Entonces, me parece interesante esto de gobierno de nube. ¿Qué experiencias han tenido? ¿Qué estadísticas nos pueden dar en resultados de proyectos? Bueno, pues básicamente tenemos múltiples aproximaciones en resultados. Tenemos más o menos, hemos ejecutado unos 35 40 proyectos de gobierno de nube, en los cuales hemos, por ejemplo, tenido resultados. Aquí tengo unas estadísticas de esto. 50% de reducción en los tiempos de las auditorías. 70% de reducción en los tiempos de aprovisionamiento de recursos y cuentas. 60% de tiempo de reducción en la respuesta a incidentes. 100% de visibilidad
de recursos de alto impacto, 15-1 de tiempo de reducción en la gestión de identidades, 75% en la mejora de solicitudes relacionadas con el acceso, mejora de tiempos de respuesta, 15 minutos en tiempo de aprovisionamiento de cuentas de días a minutos, incluyendo un security baseline, una base de configuración segura para las cuentas de AWS, 100% de conformidad normativa, de cumplimiento a los estándares definidos, 30% de reducción de costos operativos. Esas son algunas de las estadísticas que hemos logrado en diferentes implementaciones de proyectos de gobierno de nube. Listo. Ah, bien. Ahora, ¿cuáles son los casos de uso más efectivos de gobierno en la nube que han visto hasta ahora? Eh, bueno, en temas de gobierno de nube, el tema de centralizar la visualización de eventos, la visualización de la postura de seguridad es una de las cosas que más valor identifican los clientes. El tema de automatizar también los procesos de gestión y auditoría cuando se desarrolla una práctica un poco más profunda de gobierno en la cual queremos llevar a monitorear el cumplimiento y garantizar que se dé, eh, esto se puede acelerar bastante. Tenemos un par de casos, por ejemplo, en la parte de salud orientados a HIPAA, en los cuales el proceso de auditoría y de levantamiento de evidencia para los procesos de auditoría se redujo a básicamente minutos porque se hace dentro de un proceso continuo. También tenemos otro de segmentar nuestras operaciones. La organización multicuenta nos permitió organizar mejor las operaciones, por ejemplo, segregando ambientes de manera eficiente. No es lo mismo operar un ambiente de desarrollo, un ambiente productivo, y los controles que se aplican son diferentes. Y el hecho de muchas organizaciones tener todos sus ambientes en una sola cuenta dificulta cosas. Entonces, estos son aspectos importantes que resaltan algunos clientes alrededor de esto. ¿Qué consideraciones de seguridad debo tener en cuenta al implementar el gobierno en AWS? En realidad, los proyectos de gobierno ayudan justamente a establecer y definir esos objetivos e implementar esas soluciones que me lleven a una postura de seguridad mucho más alta. Es básicamente más que tener un requerimiento, realmente se vuelve un resultado de una solución de gobierno de nube. Veo, bueno, que hay otras que ya estaban resueltas, pero no sé si se requieren algunos complementos sobre las preguntas que ya estaban, de cómo integro GenAI en una infraestructura existente sin interrumpir las operaciones actuales. Creo que ya Omar la respondió, pero pues la voy a leer acá. Con Bedrock, desde el punto de vista de un desarrollador, ellos pueden consumir los Foundational Model a partir de APIs, o con Amazon Q puedes incorporar GenAI conectando tus fuentes de datos y alineando con tus esquemas de autenticación y autorización en la organización. Lo anterior sin interrumpir la operación actual. No sé si tengan algunas preguntas adicionales. Por acá veo una en el chat. ¿Qué limitaciones tienen los modelos provistos por AWS hoy con los idiomas? ¿Trabaja otros idiomas distintos al inglés? Diferentes modelos tienen diferentes capacidades multidioma. Em, por ejemplo, Cloud es un modelo de Anthropic que está soportado en Bedrock y que soporta respuestas multidioma, tanto en inglés como en español. Esa era una de las restricciones iniciales que había con los modelos fundacionales. Hoy en día, pues el mercado es tan amplio y tan global que los fabricantes están incluyendo ese soporte. Igual, también, por ejemplo, en caso de que el modelo no soporte español, también podemos utilizar lo que llamaríamos como un preprocesador, ¿no? Entonces, utilizar una, un proceso de traducción tanto a la entrada como a la salida, de tal manera que nos permita
enriquecer un resultado, ¿no? Eso se puede hacer en línea, en tiempo real. Entonces, pues, esa es otra aproximación que anteriormente se había utilizado. No sé si Omar quisieras complementar o... No, Ricardo. Sí, tal cual. Ya actualmente hay muchos modelos que ya soportan español y portugués, que es pues, alineado aquí a la realidad latinoamericana, como por ejemplo la familia de, de modelos fundacionales de Cloud. Correcto. Super. Bien, por acá hay otra que ya había respondido, pero bueno, no creo que ya está por ahí en las respuestas. No sé si, bueno, ¿qué limitaciones tienen los modelos provistos? Ah, ya está. Ah, es que ya la había respondido. Sorry, no la había visto. Sí. Listo. Bien, no sé si hayan preguntas de la audiencia adicionales, comentarios que quisieran añadir. Bueno, al parecer creo que... Ah, bueno, tenemos por acá dos manos levantadas. Santiago, bueno, pues si quieres abrimos el micrófono. Santiago Bernal, si quieres hacer tu pregunta o ya bajaste la mano. Ah, no, ya, creo que no. Jason Villota, hola Jason, ¿cómo estás? No sé si nos escuchas o de pronto se le quedó la mano levantada y ya con las preguntas quedó resuelta. Bueno, para parecer no. Listo. Bueno, no, pues yo creo que con esto, bueno, por acá está Mateo, levantó la mano. Mateo, escuchamos tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Bueno, no, yo quería hacerles dos preguntas súper rápido. Yo entiendo que al ser ustedes partner de AWS, nosotros, por ejemplo, somos una startup que estamos en este proceso de todo el proceso de transformación de Gen AI para muchas empresas, pero hay muchas cosas que han salido y están en constante, ah, como saliendo en el proceso, tanto que nuestro sitio, la última vez que hablamos en una conversación que tuvimos, me dijo, hay veces hay tantas herramientas que no logro tenerlas tan al alcance todas para poder optimizar los procesos de nuestros clientes. Entonces, ya que veo la experiencia que ustedes tienen y veo que son pues, un super partner de AWS, ¿hay ustedes alguna forma de que nos acompañen para entender varias de estas herramientas o hay un plan que ustedes nos puedan decir, ahí yo los apoyo y hacemos esto? No sé, quisiera saber eso. Perfecto, no, sí, claro, Mateo. O sea, justamente en las soluciones que tenemos, el, em, el Inception Analysis realmente nos permite establecer en qué punto se encuentran y establecer un roadmap de adopción. Entonces, hay diferentes, pues como tú lo mencionaste, hay múltiples opciones para implementar las soluciones. Entonces, lo importante es como definir un norte, identificar ese objetivo, definir el cómo es el ASIS y cómo es el to be, y ahí conectando los puntos definimos ese roadmap de adopción. Eh, digamos que como lo hemos visto, esto no termina reduciéndose a las tecnologías que se utilizan. O sea, con diferentes tecnologías podemos hacer diferentes soluciones dependiendo del objetivo. Entonces, pero el factor de cultura, de personas, de proceso, cumple un factor importantísimo en esta parte de la adopción. Por eso el assessment es una solución interesante porque nos permite establecer, bueno, cómo está la organización definida, cómo interactúan, cómo se gestionan los datos, cómo se segregan, cómo se consolidan, cómo hay soluciones ya sea de analítica, de machine learning, de GenAI que están siendo trabajados en diferentes equipos o como parte de un producto y hacia dónde se quiere ir
Entonces ahí empiezan a llenarse esos vacíos y empiezan a identificarse esas y a tomar esas decisiones para armar ese roadmap de adopción. Esa es una de las aproximaciones que tenemos y entre las soluciones que tenemos para implementar, pues entonces están eh, está por ejemplo el Data Platform Analysis, que básicamente es la estructuración de un proyecto. Entonces una vez hemos armado ese roadmap, hemos hecho ese análisis de Inception y hemos definido un roadmap. Entonces, el Data Platform Analysis nos permite estructurar cada uno de esos proyectos que hacen parte de ese roadmap, ¿no? Es básicamente cómo conectan estas soluciones. Ok. Y la última pregunta ahí como para recomendación, ¿qué cursos nos podrías recomendar tomar dentro dentro del mundo de quizás de AWS, que podamos tomar algún tipo de curso en específico, que podamos ir Ujú. adaptando dentro del proceso? No sé, sería una súper respuesta si me la pudieran dar, sería buenísimo. Claro, pues mira, hoy en día AWS sacó una certificación fundacional, que es la de AI Foundational Practitioner, AI Practitioner, no recuerdo el nombre, ya lo busco en detalle. Omar lo tienes a la mano, yo no me acuerdo bien el nombre específico, pero es una certificación a nivel fundacional que cuando se prepara para, con los contenidos que se prepara esa certificación, dan una base general, entendimiento de lo que hay disponible en AWS, los diferentes servicios, cómo encajan entre sí y da una idea de cómo aprovecharlos. Entonces, los contenidos que te permiten prepararte a esa certificación pueden ayudar. Pero también en Skill Builder hay unos mapas de aprendizaje. Skill Builder, la solución de e-learning de AWS, que provee unos mapas, unas rutas de aprendizaje enfocadas a AI, a GenAI, a diferentes, bueno, hay muchas líneas de enfoque, pero también hay learning paths asociados a estos servicios que son tan relevantes. Esos son dos puntos de partida importantes y que podrían ser de bastante utilidad. No sé, Omar, si Súper, quieres Sí. complementar. muchas gracias. Estoy viendo dónde puedo pasar los links, pero no sé. Mm, No veo cómo. Sería genial los links. Certified AI Practitioner es la certificación. Sí, mm, pues creo que lo podríamos colocar como una respuesta a las preguntas. Ah, no, pues aquí en el chat ya. sí. Este Es es que yo el no veo el link. chat. Súper, ahí lo acabo de ver, Ricardo. Muchas gracias. Sí, ese es el link a la certificación. Y Si Skill Builder. quieres, Skill Builder. te voy a pasar el Ramp Up Guide que lleva los cursos de Skill Builder, Ricardo. Ah, ok, perfecto, listo. Sí, ya te lo paso un momentico ahí por WhatsApp. Ok, Eh, yo lo comparto acá. sí, Genial, señores, de verdad les agradezco montones. ahí va. Súper. Listo, ya lo busco por acá. Ah, sí, este es el Ramp Up Guide. Ok, listo. Acá lo coloco también. Súper. Excelente, Mateo. Con mucho gusto. Gracias por participar y por la atención, ¿no? Bueno, no sé si haya A alguna ustedes, otra. muchas gracias. Súper. No sé si haya alguna otra pregunta, comentario. Bueno, de todas maneras, igual estamos a un mensaje de distancia. Creo que ya todos tienen nuestra información. En el sitio web de Cloudster nos pueden contactar para cualquier inquietud, para cualquier que nuestro equipo los contacte para conocer más de sus necesidades y, y poder entrar en detalle en el escenario que más se acomoda a ustedes. Entonces, eh,
Bueno, pues muchísimas gracias a todos, Omar. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Un Ricardo. excelente compañero de webinars. Muchísimas gracias por esos valiosos aportes y gracias sobre todo a la audiencia. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.